Oremos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu presencia, Señor. Porque tú prometiste, Señor, que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Gracias por este tiempo precioso que tú nos diste juntos para adorar tu nombre, para exaltarte. Señor, queremos ahora, Padre, que por la sangre del Cordero de tu Hijo precioso, poder venir a ti, a tu presencia en esta hora y recibir con toda confianza lo que viene de parte de ti, Señor. Poder estar atento a tu presencia, al toque de tu Espíritu, al movimiento de tu Espíritu, lo que tú nos quieras enseñar, lo que tú nos quieras enseñar y confirmar también, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, ponemos todas las cosas bajo tus pies, bajo la planta de tus pies, porque tú eres poderoso, Señor, y tú estás por encima de todo principado y autoridad, y nos has sentado juntamente contigo, Señor, en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad también. Confiamos en la obra tuya, Señor, que es una provisión ahora para nosotros, en la cual podemos confiar completamente, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos conduce a toda verdad, Padre. En el nombre de Jesús, tu precioso Hijo, Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Desde el día miércoles el Señor nos ha traído considerando algunas cosas de su palabra. Los que no han podido estar, aquellas cosas han quedado grabadas para los que la quieran escuchar y puedan saber de dónde se viene en estos días, amén, de dónde hemos venido y con ayuda del Señor queremos dar continuidad, que esto yo lo pensaba que lo iba a continuar el jueves, esto que vamos a considerar hoy, pero el jueves el Señor nos estiró un poco más, el Espíritu no nos dejaba entrar allá donde pensábamos nosotros que íbamos a entrar. El viernes, es decir, ayer, el Espíritu Santo nos seguía conduciendo a estirar un poco más. O sea, era necesario dejar unas cosas allí con los hermanos para que la iglesia pueda meditar en ello. Amén. Pero ya hoy con la ayuda del Señor, creo de parte de Dios, ya podemos leer el siguiente pasaje que quería entrar, porque están estrechamente unidos, vinculados, Jeremías 31 con Ezequiel 36. Entonces quisiera que me acompañen al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel 36. Amén. Con toda libertad pueden preguntar, si no entendieron bien, hay libertad, amén. Gloria al Señor. Ezequiel 36. Y quisiera que leyéramos desde el verso 22, Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, y ahora no solamente a la casa de Israel, sino a todas las gentes que hemos creído en el Señor. Primeramente era Israel, las promesas primeramente eran para Israel, pero era para empezar por Israel, para ahora en la venida del Señor ir por Judea, por Samaria y hasta todos los rincones de la tierra. Ahora en Cristo Jesús hemos sido incluidos en un solo cuerpo. Amén. Aunque claro, existen unas promesas perpetuas también para el pueblo de Israel y que no las debemos descartar, porque el apóstol Pablo mismo nos enseña que no seamos soberbios en cuanto a Israel, porque hay unas promesas que permanecen para el pueblo de Israel, terrenales también. Para aquellos de Israel que crean en el Señor, hay salvación. La salvación no es por ser israelita o por ser chino, japonés o de la India, no. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Solamente, no por ser judío, por ser gentil, no. Pero de todas maneras sí hay unas promesas para Israel. Y hay algunas que el Señor le prometió a Israel, en las cuales también nosotros estamos incluidos. Amén. Hay que tener en cuenta esas varias facetas de la verdad, porque en estos tiempos se ha levantado un espíritu de antisemitismo, es decir, contra los judíos, contra los semitas, porque los judíos vienen de un pueblo que eran los semitas, es decir, de Sem, le decían los semitas,
y ahí vienen los judíos. Por eso esa palabra antisemitismo que se quiere infiltrar en muchos lugares, a los cuales nosotros debemos poner mucha atención y no dejar introducir en nuestros corazones ese espíritu antijudío, porque no, es el pueblo del Señor, amén. Y Dios dio promesas para el pueblo de Israel, y el Señor dijo: el que te bendijere, yo le bendeciré, y el que te maldijere, yo le maldeciré. Inclusive hay gente que se ha puesto a maldecirlo desde las entrañas y han terminado muertos por cáncer en las entrañas. No voy a decir nada más. Y muchas otras cosas han sucedido. También los que se meten con el pueblo celestial del Señor, o sea, toda su iglesia, también a veces ocurren cosas terribles. Cuando se meten con un hijo de Dios, es algo tremendo. Amén. Entonces nosotros no debemos ser obstinados en cuanto a estar en contra de Israel, porque es un espíritu de maldad que está siendo muy proliferado en estos últimos tiempos. Que nosotros debemos guardar nuestro corazón de ese espíritu de antisemitismo. Amén. El Señor libre nuestros corazones. Pero recuerden, la salvación no es por ser israelita, ¿no? Ni por ser de alguna raza u otra particular, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. Hay una justicia que ya no es por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Esa justicia que viene por medio de la fe en la sangre del Señor. Ahora somos declarados justos, presentados como justos delante de la presencia de nuestro Padre. Por medio de la fe en el Señor Jesús, ahora nuestro Señor nos es propicio a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Porque antes éramos enemigos. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y éramos enemigos de Dios. Pero ahora por medio de la fe en la sangre del Señor Jesús, el propio Señor nos hace propicio, nos pone en pro a favor de nuestro Padre Celestial. Ahora no es por la justicia propia, y nunca ha sido por la justicia propia. Ahora en los tiempos de Moisés, el Señor no dio la ley a Moisés para que alguno se justificara por medio de la ley. La ley era un termómetro para medir nuestro pecado, nuestra maldad. Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero ya cuando está la ley, ahora sí se puede inculpar de pecado. Dice: no codiciarás. Antes éramos codiciosos, pero no estaba la ley. Pero cuando nos dijeron que la codicia era pecado, ahí vino a ser el pecado sobremanera pecaminoso. Amén. Es como decir, si vamos por un país X y vamos andando y nos pasamos los semáforos por delante, damos la curva, la carretera como se nos da la gana. Y bueno, porque no habían señales de tránsito, pero de pronto empezaron a poner señales de tránsito, empezaron a poner leyes que el que se pase un semáforo en rojo tiene que pagar tal multa. Entonces ahí sí andamos con más cuidadito porque sabemos que vamos a transgredir una ley. Amén. De la misma manera, la ley de Moisés no fue dada para justificarnos, sino para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de otro que se pusiera en lugar nuestro para llevar nuestros pecados sobre él y que nos fuera propicio a la justicia divina, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Porque la justa ira de Dios está sobre todo aquel que detiene con injusticia la verdad. Porque es una injusticia detener la verdad. No pensemos que no hay injusticia cuando se hace algo en contra de Dios. La gente piensa que porque no lo huele, no lo toca, va a pasar así de cualquier manera las cosas. Y Dios es santo, justo y bueno. Y su ley también. Entonces la ley es un ayo, un instructor para guiarnos hacia Cristo. O sea que desde el tiempo de Moisés la ley fue dada para instruirnos, para llevarnos hacia Cristo, hacia la necesidad de un redentor, de alguien que expiara nuestros pecados, porque en base a la fe en su sangre es que somos propicios. El Señor Jesús Él mismo nos hace propicios. Éramos enemigos y ahora Él dice: no, yo ahora por la fe en su sangre, ahora te pongo en pro a favor de mi Padre Celestial. Amén. Y en base a esa propiciación el Señor expía, nos redime, nos rescata, porque estábamos perdidos, estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Pero ahora, en base a esa sangre, el Señor nos hace propicio y nos rescata y nos ha trasladado a un nuevo reino, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas, ¿sí? No al reino. Algunos dicen reino, no es reino, es potestad, es muy diferente. Él no es rey.
El rey es el Señor y siempre lo ha sido, pero sí una potestad que el hombre voluntariamente le dio lugar a Satanás al pecado. Pero el Señor, por medio de la fe en su sangre, nos ha trasladado, nos perdona los pecados y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Amén. Entonces, en base a esa fe en la sangre del Señor, que ahora nos hace propicios delante de nuestro Padre y nos redime, nos rescata de allí, ahora somos justificados delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya. Somos justos. El que no hizo pecado, al que no hizo pecado, a Él se le hizo pecado, al Señor Jesús. Él se hizo pecado. Él no solamente llevó nuestros pecados, sino Él mismo fue hecho pecado, hermano. Qué cosa tremenda. El Señor Jesús fue hecho pecado para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que ahora no solamente somos justificados, sino ahora el Señor nos ha hecho la justicia de Dios en Él. Amén. No solamente el Señor nos ha declarado justos, ¿sí?, con una justicia imputada, sino ahora también nos ha dado una naturaleza santa y justa, porque el Señor Jesús es el santo y el justo, y como Él ha venido a vivir en nosotros, ahora en Cristo somos santos y justos. En Él, amén, es en Él. Entonces debemos tener en cuenta la justicia divina, el derecho divino, porque a veces pasamos por alto el derecho divino. Nosotros sí queremos reclamar nuestros derechos, pero a veces no tenemos en cuenta los derechos de Dios. Y por eso Cristo vino, porque Dios tiene unos derechos como creador, como Dios que es. Y ahí está la gravedad del pecado. La gravedad del pecado es que se cometió injusticia en contra de los derechos de Dios. Por eso el Señor Jesús, al presentarse en la cruz del Calvario, no se dio primeramente por nuestros pecados, se dio primeramente para satisfacer la justicia de su Padre Celestial. Primero tenía que ser saciada la justicia de nuestro Padre amado. Porque si no hubiese sido saciada la justicia de nuestro Padre Celestial por causa de nuestro pecado, seguiría la ira de Dios sobre nosotros. Tenía que ser saciada, cumplida esa justicia. Y ahora Cristo Jesús fue hecho pecado, llevando nuestra maldad. Él mismo asumió ese lugar para ahora hacernos justos delante de nuestro Padre. Amén. La única justicia que recibe el Padre es la justicia de Cristo Jesús. Y nosotros solamente por medio, a través de Cristo Jesús, somos aceptados por nuestro Padre. Por eso la palabra habla de que somos aceptos en el amado. Amén. Nunca vamos a ser aceptos en base a alguna justicia propia nuestra. Eso sería una maldad, una injusticia contra Dios. Nunca seremos aceptos por nuestras propias oraciones, por nuestros cánticos, por nuestras reuniones, por nuestros ayunos. No, somos aceptos es en el amado, en Cristo Jesús. Amén. Claro, adoramos, oramos, predicamos, hasta lloramos y todo, pero todo debe ser en el amado, en Cristo Jesús. Amén. Inclusive el apóstol Pablo, hablando de ciertas cosas de conciencia, hablando de ciertas cosas menores, dice que si comemos, comemos para el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y aun si morimos, morimos para el Señor. Amén. Pero todo debe estar sobre la base de la justicia divina, hermanos. No pasemos por alto la justicia divina. Porque somos, perdónenme, por lo menos yo, no sé usted, somos tan egoístas, ¿verdad? Que solamente estamos buscando nuestro beneficio propio. Pero debemos buscar primero la satisfacción de nuestro Padre Celestial, que Él esté satisfecho, y Él está satisfecho en su Hijo Jesucristo. Amén. Él está satisfecho en Cristo Jesús, y así mismo nosotros debemos estar satisfechos única y exclusivamente en Jesucristo. Amén. No porque hice tantas cosas o porque dejé de hacer tantas cosas, sino en Jesucristo, el Padre satisfecho, y ahí nos debemos sentir nosotros satisfechos, en Cristo Jesús. Ahí está la satisfacción divina, en el sacrificio del Cordero, en el sacrificio de Cristo Jesús.
Y hay seguridad, acceso con confianza y aceptación en el amado. Amén. Porque el diablo nos quiere poner a dudar. ¿Será que soy acepto? ¿Será que no? Entonces, el diablo es así, te acusa y te lleva para allá. Si vas a hacer así, no, por ahí no, es por acá. Entonces vas a hacer por acá, no, ahora por acá. Entonces el diablo te pone a dudar. Pero el Señor, el Padre nos ha puesto en Cristo, en esa justicia divina que ha recaído sobre Cristo Jesús. Y la ira divina ya no está sobre nosotros, sino ya cayó sobre Cristo. Y ahora en nuestra caminata cristiana debemos permanecer fundados y firmes en la justicia divina en Cristo Jesús, es decir, en la fe del Hijo de Dios. Amén. Por eso la Biblia no solamente habla de la fe en el Hijo, sino de la fe del Hijo. Es muy diferente, aunque hace parte la una de la otra. Claro, nosotros ejercemos la fe en el Hijo de Dios, pero eso es porque el Padre nos ha dado la fe de su Hijo, por medio de la justicia divina, por medio del juicio que cayó sobre el Cordero. Ahora tenemos la fe y la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es muy diferente. Y delante de eso tiembla Satanás. Porque a veces tú piensas, cuando estamos en la justicia propia, voy a tener fe, y pensamos que la fe es hacer fuerza o hacer un ejercicio propio nosotros de incubación mental o quién sabe qué otras cosas mentirosas. Y resulta que es el resultado del regalo, del don de Dios, de la fe. Por eso la palabra repite, la fe de Jesucristo. Amén. De gloria a Dios. En base a eso vamos a leer esto. No en base a algún atributo nuestro, porque el ser humano no puede darle nunca a Dios por sí mismo. Pero el Señor nos dio todo para que de la gracia que recibimos en Cristo, ahora podamos devolverle en agradecimiento a nuestro Señor aquello que hemos recibido de parte de Dios. Amén. La dinámica de Dios es diferente, hermanos, a la nuestra, a la humana, aún a la religiosa. ¿Sí? Porque si el diablo no nos engaña con la mundanería, nos engaña entonces con el fanatismo religioso. Y él no quiere ninguna de las dos. Él lo que quiere es que permanezcamos sentados en Cristo. Amén. Afirmados en la fe, firmes en esa fe en la cual hemos sido entregados por medio de la predicación del Evangelio del Señor. Ahí el Señor quiere que permanezcamos nosotros firmes, asentados y descansando. En reposo y en descanso será vuestra salvación. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así es. Pero vosotros habéis confiado en caballos, en huir por acá y por allá, y van a terminar peor por allá. Pero nuestra confianza y nuestra fortaleza está en permanecer en esa confianza, en ese descanso, en ese reposo, en la quietud que el Espíritu nos regala. Ahí es donde el Señor nos pastorea. No en el agite de nuestra alma, aún en el agite religioso. No. Tampoco en el agite del mundo, de las cosas. No. Es en la quietud. Por eso dice el Señor en el Salmo 23. En aguas de reposo me pastorearás o me pastoreas. En delicados pastos tú me harás descansar. El reposo y el descanso está en la quietud del Espíritu. En ese testimonio del Espíritu que es vida y paz, en la paz del Espíritu, ahí. Pero no una paz nuestra, porque es que a veces el Señor nos está apretando. No, yo estoy en una paz. Claro, porque no le pones atención al Señor. En cambio, cuando hemos aprendido poco a poco del Señor. Ay, Señor, tú no estás de acuerdo con esto. Amén. Ahí no hay paz, Señor Jesús. Porque yo siento paz y paso por encima de todo. ¿Ve? O sea, el Señor quiere que andemos y pasemos y nosotros nos quedamos quietos. Entonces hay que aprender el testimonio del Espíritu en nuestro interior, en el hombre interior. Amén. A conducirnos a Cristo que mora en nosotros. Amén. Ese es el misterio. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. A quien anunciamos a fin de presentar perfecto en Cristo. La perfección está en Cristo. Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Porque Cristo es perfecto y todo lo que Cristo consiguió, hizo, es perfecto. Ahora nosotros, como tenemos ahora al Señor no solamente afuera, sino adentro también, por la morada del Espíritu Santo en nosotros, porque cuando vino el Espíritu Santo, no vino solito el Espíritu Santo.
Porque el Señor dijo, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él, hablando de la venida del otro Consolador, de la venida del Espíritu Santo. Es decir, que la Trinidad está morando en la iglesia, amados hermanos. Está morando en la iglesia. Y la iglesia, no imaginen cuando decimos está morando en la iglesia, es que se está moviendo por ahí así, brincando en medio de las sillas. No, principalmente es que está dentro de ti, en algo que se llama el hombre interior, tu espíritu, donde ha venido a morar el Espíritu Santo de Dios, donde recibimos la facultad para seguir al Señor, para conocer a Dios, para entenderle y conocerle a Él, en el hombre interior, en el espíritu, que es más profundo que en este cascarón, que es más profundo aún que nuestra alma, que nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, es allá en el interior, donde hay una llamita interior, ¿sí? Donde está ese piloto que se enciende con el gas, se abre la llave del gas por la fe. ¡Ay, Señor! Jesús, invocamos al Señor, empieza el Señor a soplar y se enciende esa llamita. A esa llamita hay que ponerle atención. Amén. Esa llamita suave del Espíritu de Dios en nosotros. Hay que ponerle atención a esa suavidad del Espíritu Santo en nosotros. A ese testimonio del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Porque Él da testimonio, amado. Y cuando le ponemos atención en esas aguas de reposo, ahí recibimos ese testimoniar del Padre por su Hijo y por el Espíritu en nuestro interior. Allí es donde Dios es conocido, amén. Allí es donde Dios es entendido y comprendido. Ahí es donde tenemos ese matrimonio con nuestro Señor. Porque dice el Señor que el que se une al Señor, un espíritu es. Amén. El que es nacido del Espíritu, espíritu es. Lo dice tanto el Señor Jesús a Nicodemo en Juan, como el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en 1 Corintios 6:17. Amén. Ahí es ese vínculo de matrimonio, de unión, de espíritu a espíritu, del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Ahí es conocido Dios en realidad. Y Dios es conocido en Cristo Jesús. Cristo, que es el resplandor de la gloria divina, la imagen misma de su subsistencia, en quien tenemos conocimiento del Padre, solamente por medio de Cristo Jesús. El Padre nada hace sin el Hijo, amados hermanos, sino que todo lo hace en el Hijo, por medio del Hijo, y para el Hijo son todas las cosas. De ese testimonio del Espíritu de Dios, de nuestro Padre, lo da a través de Cristo Jesús. El Padre se hace conocido a través de su Hijo, porque su Hijo conoce al Padre perfectamente y por lo tanto le representa de una manera muy fiel. Es decir, ponemos atención al Señor, el Señor va a expresar esa representación fiel en nuestro interior. Y ahí con el tiempo vamos a empezar a representar la fidelidad de Dios también, como casa de Dios. Amén. Esa es la dinámica de la Trinidad en la vida de la iglesia. Entonces pongámosle atención a la voz del Señor, en aguas de reposo, no en el agite, ¿sí? Sino dejar el agite para que volvernos a los pies del Señor. Ahí Él nos pastorea. Amén. Y en esos delicados pastos, delicados, amén, la delicadeza, la suavidad, el silbo apacible y suave del Espíritu, ahí Él nos alimenta. Es ahí. Entonces vamos aquí a Ezequiel 36. Verso 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahvé Adonai, es decir, Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, aleluya, ay, gloria al Señor, porque uno pensaría, ay, es que como yo soy tan bueno, yo he hecho tantas proezas, Dios lo hace por mí, por mi justicia. Hermanos, si fuera así ya estuviéramos fulminados hace rato, estuviéramos en el cementerio hace rato, hermanos. Pero como no lo hace por nosotros, podemos tener confianza aún de la misericordia de Dios hasta el final de nuestra vida. ¿Ven? Esa es una certeza de la fe, que Él lo hace por amor a su nombre y a Él mismo, y por amor a su Hijo. Amén. Aleluya. Ahí podemos andar en libertad y en confianza, no con esa acusación constante de Satanás, no, sino en la libertad del Espíritu, de la justicia divina, de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel,
sino por causa de mi santo, aleluya, porque Él es el santo, aleluya, porque el Señor nos llama santos, a los santos de Dios en Corintio, a los santos de Dios en Filipos, a los santos de Dios en Santa Bárbara, a los santos de Dios en Cúcuta, a los santos de Dios en Villa del Rosario, a los santos de Dios en Boconó, a los santos de Dios en Maturín, a los santos de Dios de Ámsterdam y de cualquier ciudad del mundo. Somos santos porque hemos sido santificados en Cristo. Ahora que nosotros debemos guardar la presencia, o sea, no guardar la presencia, sino permanecer en la presencia del Señor, guardarnos en Él, o más bien ser guardados por Él, porque hay que pedirle que Él mismo nos guarde. Amén. Por eso el Señor nos enseñó a orar, guárdanos. Pero hay que pedirle y hay que permanecer en esa unión con Él por la fe. Ese testimonio empieza a moverse en nuestro interior, es algo verdadero. Amén. Que a veces no vemos, porque a veces estamos tan ciegos, tan torpes, que no comprendemos, no discernimos el mover del Espíritu. Pero el Señor dice, por más torpe que fueras, el que andare por este camino no se desviará. Amén. Podemos tratar de mirar para acá, pero si andamos ahí, dice, oirás una voz desde atrás que te diga, este es el camino de santidad. Y Cristo es la santidad del Padre. Él es nuestra santidad y nuestra santificación permanente, por más torpe que fuera. Gracias a Dios, porque acá hay un torpe aquí al frente de ustedes, pero por la misericordia del Señor somos lo que somos, hermanos, por la gracia y misericordia de Dios. Entonces dice el Señor, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ay, ay, ay. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. Por eso el Señor ha puesto a la iglesia como un candelero en cada lugar, para que su nombre empiece a ser santificado, ¿sí? En medio de cada pueblo, de cada caserío, de cada ciudad. Para eso está la iglesia. ¿Amén? Principalmente delante de los principados y potestades en lugares celestes, donde ellos sí ven la realidad espiritual. Allí empiezan a ver que está empezando Dios a hacer una obra verdadera de Él. Amén. Ya cuando el Señor desmantela lo nuestro teatro, nuestro circo, perdónenme que lo digo así, ahí el Señor entonces empieza a levantar su tabernáculo. Amén. Ahí empieza a ser santificado el nombre del Señor. Dice, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Aleluya, el único, soberano, Dios verdadero. Dice Yahvé Adonai, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré. Aquí ahora está hablando, esto sí es para Israel, el pueblo terrenal, y eso lo estamos viendo hoy día. Estamos contemplando estas profecías cumpliéndose, el pueblo de Israel retornando a la tierra de Israel. Amén. Eso no había sucedido desde la expansión del pueblo de Israel, después de que Tito entró allí a Jerusalén y saqueó Jerusalén, y después de las otras persecuciones en el siglo II, Israel fue esparcido totalmente. Pero ahora en el siglo XX, XXI estamos viendo, nosotros somos espectadores del cumplimiento de esta profecía, donde dice también en Isaías que tomaréis a mis hijos sobre vuestras alas y los llevaréis. Y así los están llevando en aviones. Los de las naciones haciendo eso. O sea, los cristianos que tienen luz de la profecía bíblica están colaborando con Dios en eso también. Es parte del trabajo. Y algunos que Dios les ha dado ese servicio dentro del cuerpo de Cristo. Claro que ellos aprovechan y le predican para que vuelvan a Israel, pero no judaizando, sino convertidos en cristianos ya, judíos cristianos. O sea, en Cristo Jesús ya no es judío, sino digamos israelitas convertidos a Cristo Jesús, cumpliéndose las profecías delante de nuestros ojos, las cuales no podemos negar, amados hermanos. ¡Qué maravilla! Estamos siendo expectantes, espectadores de este espectáculo del regreso de Israel, para que sean salvos por la fe en el Mesías. Amén. Y hay que orar por Israel para que sea salvo, hermanos, porque dice que todo Israel va a ser salvo. Amén. No todo Israel diciendo todos los israelitas uno por uno, no, porque el que no cree no es salvo, pero diciendo porque el Señor se reserva de cada tribu un remanente. Amén. Un remanente. Dice,
de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y aquí quiero hacer énfasis en esos 2 versículos, o 3. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Amén. Eso lo hace el Señor por su palabra. Amén. Por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Dice el Señor que Él lava su iglesia por el lavamiento del agua de la palabra. Y es un regalo, una provisión de Dios. Es algo que nuestro médico divino, nuestro Señor, lo hace. Él nos ha limpiado con esa agua de su palabra, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por la fe hemos recibido esa limpieza. Dice el Señor que Él se entregó a sí mismo por su iglesia. Claro, Él se entregó por cada uno de nosotros también, pero Él se entregó para tener su iglesia. Es decir, que cuando Él vino a morir por nosotros, Él estaba viendo hacia allá, hacia el futuro, a su esposa. Él se entregó con el objetivo de tener una iglesia. O sea, el Señor dio provisión ya para la unidad de la iglesia. Ya que nosotros quedamos ser ciegos y no queramos ver y no queramos darle lugar a la provisión que Dios ya dio para la unidad de la iglesia, es otra cosa, porque no hay peor ciego que no quiere ver. El que quiere seguir en la obstinación de su corazón, y eso es idolatría, porque la obstinación del corazón es idolatría, es poner su propio pensamiento, su propio juicio delante del pensamiento y el juicio de Dios de las cosas. Esa es una idolatría, pero el Señor ya dio provisión para la unidad de la iglesia, amén. Que no es una unidad humana, vamos a ponernos de acuerdo, sentémonos aquí al concilio, no sé qué. No, ahí es una mesa de escorpiones y de serpientes, porque está el ser humano con sus garras queriendo hacer algo que Cristo ya dio como provisión. Más bien sentémonos juntos a postrarnos delante de los pies del Señor, porque Él ya nos dio todo lo necesario. Él se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¡Aleluya! Santa y sin mancha. O sea que Él se dio para presentárselo. O sea que la provisión de la santidad y de la limpieza está en Cristo Jesús. Amén. Porque el Señor no solamente se entregó por nuestros pecados, por lo que hicimos, sino además por lo que nos convertimos. Porque alguien antes de conocer al Señor resultaba que era el mentiroso del pueblo. Bueno, pero no, tú no, ¿verdad? Era una persona que dijo, ya era el mentiroso del pueblo. Y cuando se convirtió, este que es cristiano, pero ese es el mentiroso. Esa es la mancha. O sea que cuando uno comete algo y hace algo en su vida de una manera reiterada, queda uno como manchado. Pues resulta que el Señor no solamente perdonó nuestros pecados delante de Dios, sino también el Señor ya no nos ve lo que éramos antes, ya nos borró esa mancha, ¿verdad? Pero al diablo sí le gusta ver manchas. El diablo digamos, como un ejemplo, a alguien se le manchó el pantalón con una gotica de barro, pero el diablo se enfoca tanto en esa gotica de barro que ve a la persona como una bola de barro. Pero el Señor vino para limpiarnos la mancha. Y ahora en Cristo debemos vernos sin mancha. Amén. Las cosas viejas pasaron. Ahora son todas nuevas en Cristo Jesús. Entonces no debemos hacer de nuestros hermanos una mancha. Porque ahí dice el Señor que el que mida con cierta medida, con esa medida va a ser medido. Si uno mide con una medida dura, con un corazón duro, en el día de la venida del Señor vamos a ser medidos. Porque el que haga juicio sin misericordia se le va a hacer lo mismo. Pero hay que ver la provisión de Dios en Cristo para vernos sin mancha como somos y santos, separados para Dios. Amén. Porque santo no es solamente no hacer lo malo, no, santo es más allá. Santo es separados para un uso exclusivo de Dios. Amén. Somos instrumentos de Dios, instrumentos de justicia en el Señor. Un asunto de vivir por la fe. Y sin arrugas, ¿verdad? Porque en eso sí nos enfocamos, en las arrugas, pero no. El Señor vino para quitarnos las arrugas. Y ustedes sí saben por qué vienen las arrugas.
¿Por qué vienen las arrugas? ¿Por qué? ¿Cómo? Por la vejez. Porque el hombre cuando cayó se convirtió en el viejo hombre. El Adán es el viejo hombre. Está lleno de arrugas. Pero en Cristo Jesús Él nos hizo nuevitos. Nos hizo nuestra piel como de bebés. Espiritualmente hablando. Ya el Señor ya no ve esas arrugas causadas por Adán. Ya en Cristo Jesús la radiografía es diferente. Amén. El Señor hace una radiografía y Él nos ve a través de la cruz. El Padre nos ve a través de la cruz, de la sangre y del Espíritu de Cristo, de la provisión de Dios en Cristo. Nos ve santos, sin mancha y sin arrugas. ¿Amén? Entonces no permitas que Satanás te acuse con alguna cosa. No permitas que nadie te mire de una manera diferente. No te dejes acusar. Y en la medida que vas conociendo ese regalo, ese don de Dios, empiezas a ser como el Señor Jesús. Porque a veces somos como un poquito diablitos, ¿verdad? Y nos gusta la acusación. Nos gusta la acusación y nos gusta ver las manchas y las arrugas. Pero el Señor nos hace vernos preciosos. Porque para Él, el Padre ve a su Hijo precioso y en Cristo nos ve preciosos. Porque Cristo está en nosotros. De la visión empieza a cambiar. Hay una visión celestial. Hay una visión del cielo donde nos vemos en Él. El diablo ha hecho mucho daño a través de la historia de la iglesia, poniendo a pelear unos por otros porque no se consideran en Cristo Jesús y no han considerado lo que Cristo ha logrado a favor de su iglesia. ¿Amén? Entonces sigue diciendo aquí en Ezequiel: esparciré sobre vosotros, eso lo decíamos por esta frase, agua limpia. Y el Señor le dijo allá en la parábola de la vid verdadera: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he dado. El que permanece en mi palabra como yo en él, este dará más fruto. Y lo limpiaré más y más para que dé más fruto. Porque el objetivo del Padre es el fruto, pero un fruto del Espíritu, que viene de Dios. Pero para eso, hermanos, tiene que haber podada de lo nuestro. ¿Amén? En Cristo ya fuimos podados. Sino que nosotros queremos persistir en lo nuestro. Entonces ahí tiene que haber un trabajo de Dios, pero hay que considerarnos ya en Cristo crucificados, podaditos. Y ahí el Señor empieza a aplicar por su palabra, por el Espíritu que ministra, que unge su palabra en nuestra vida, esa podada también, ya realizada, ya consumada en la cruz de Cristo. Pero el diablo quiere quitar esas cosas de nuestra vista, porque ya que somos salvos y estamos empezando a recibir la palabra del Señor, entonces viene Satanás a distorcer nuestra visión. Por eso recordábamos ese pasaje de Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Que no usa sus sentidos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Ante vuestros ojos, que ya Cristo fue presentado claramente como crucificado. Entonces Pablo se encargó allí en esas iglesias de Galacia, en esa región de Galacia, de presentar a Cristo claramente crucificado. Todo lo que Cristo logró a favor nuestro en la cruz del Calvario como un don de Dios, como la solución de Dios para el hombre, para restaurarlo para su gloria, porque habíamos sido excluidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús hemos vuelto a ser insertados, incluidos en la gloria, porque la gloria está en nosotros. La gloria es Dios mismo que por su Espíritu está viviendo en la iglesia. Esa es la iglesia. Amén. Piedras vivas que somos nosotros, hechos de nuevo por Él. Amén. Entonces hay que poner atención porque Satanás quiere meter, dice que nos fascinó, y esa palabra fascinar hay que traducirla un poco mejor. Es la palabra hechizar o embrujar. Ojo con las acciones de la brujería en medio de la iglesia, que a veces se introducen personas que no son nacidas de nuevo y que atraen espíritus de error, y que hay que poner mucha atención. Amén. A veces la gente alegre brincando y se introduce alguien ahí y uno no se da cuenta y está haciendo su trabajito. Claro, nosotros no debemos que temer nada. Amén. Pero no hay que ser ingenuos, porque la unidad no debe ser en ingenuidad.
La unidad es solamente de los hijos legítimos de Dios, de los que hemos nacido de nuevo. Amén. No podemos echar fuera a aquel que el Señor ha recibido. Pero al que todavía el Señor no ha recibido, que no ha nacido de nuevo, no lo podemos reconocer como hermano hasta que no se arrepienta y ponga todos sus pecados a los pies de Cristo y nazca de nuevo. Amén. Entonces hay que poner mucho cuidado, mucha atención. Amén. Y si alguien aquí no ha conocido a Cristo, es hora que se arrepienta de sus pecados y se postre a los pies del Señor y le reciba como su único Salvador. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Ay, no, de pronto se salva, dejémoslo. No, que coma hasta de la cena. Ay, ¿cómo así? No, que vaya. No, ojo con eso, ¿no? Amén. Lo digo muy a propósito. El Señor sabe por qué. O sea, hay que velar, porque la lucha no es contra carne y sangre. Nuestro deseo es que se salven, pero mientras que no es salvo, no es parte de la casa de Dios. La casa de Dios está constituida por las piedras vivas. Y en Cristo Jesús es que somos piedras vivas. Si una persona no está en Cristo, dice, si el Espíritu de Cristo no está en él, el tal no es de él. Así de claro es el Señor. Pero el que tiene el Espíritu de Cristo es de él. Y como es de él, somos del Señor y somos también unos de los otros. Amén. Nosotros somos del Señor y el Señor nuestro, y los unos a los otros somos nuestros unos a los otros. Pablo es vuestro, Apolo es vuestro, Pedro es vuestro. No se pongan a pelear por eso. Ministerio X, o porque no, es que como aquel sí me ayuda económicamente, entonces me manipula la conciencia, no reciba tal hermano X. Eso es un pecado. Que hay que pedirle perdón al Señor y volvernos a los pies de Dios. Señor, perdóname por ser tan torpe, pero tú dijiste que el que ande por este camino de santidad no se extraviará. Amén. Entonces, en Cristo ya está la provisión. Amén, amados. En Cristo Jesús. No permitir el espíritu de diótrefes en la iglesia, donde quería recibir a los que a él le gustaba y a los que no los desechaba. Es un espíritu condenado por Dios en su palabra. Los de Cristo son de Dios y somos hermanos y somos unos de los otros, como un regalo de Dios. Dios nos ha dado a nuestros hermanos y hermanas como regalos. Amén. Y si alguien está en un proceso difícil, necesita la ayuda de Dios. Amén. La oración de la iglesia para que esa persona sea levantada. No trapear el piso con la gente, sino más bien orar para que el Señor le sople vida. Así como el muñeco inflable cuando se desinfla, queda aplastado en el piso. Necesitas el soplo del Espíritu de vida para que sea inflado y levantado de nuevo. Amén. Ese es el ministerio del nuevo pacto, muy diferente al ministerio de condenación legalista, no el ministerio de justificación. Amén. De vivificación por el Espíritu Santo. Ahí el Señor restaura el testimonio de la iglesia, o más bien el testimonio de Cristo en la iglesia, porque no hay un testimonio de la iglesia en sí mismo. La iglesia en sí mismo se queda sin nada, puro cascarón, pero el testimonio de la iglesia es Cristo viviente, en la casa viviente. Ese es el testimonio de la iglesia, Cristo. No, ya recibí el modelo de la iglesia. Ay, pues yo he escuchado a muchos así, claro, hay un modelo celestial, pero nos podemos volver más sectarios y más secos que una piedra en el desierto del Sahara. Porque la vida de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. La vida de la iglesia es el fluir del Espíritu de vida. Y claro, hay un modelo, pero ese modelo es sustentado por el vino nuevo. Amén. Porque el odre está para contener el vino. Eso es la función del odre. El odre por sí mismo no tiene función, pero es para contener el vino. Un vino nuevo en odres nuevos donde no se va a romper. Pero el odre viejo, que es el hombre caído Adán, nuestros propios prejuicios, nuestras propias obstinaciones, no va a aguantar el poder de vida. Donde se empieza a fermentar el vino, que es la vida del Espíritu de Dios. Allí, entonces el odre nuevo sí le va a dar lugar, la nueva creación. Ese espíritu de allá que leamos en Santiago, que es la sabiduría que desciende de lo alto. Amén. Entonces el Señor nos ayude para que Dios pueda avanzar con su testimonio, porque Dios quiere. Amén. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres? Amén. Y para eso necesitamos humillarnos, por un lado, y por el otro lado, recibir lo de Cristo y disfrutarlo. Amén. Las dos cosas, humillarnos y disfrutar lo de Cristo. Humillarnos por lo nuestro,
pero disfrutar y alegrarnos por lo del Señor Jesús. ¿Amén? Entonces, hermanos, es una batalla constante contra el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es acerca de su Hijo. Amén. La iglesia no puede ser donista, o sea, de dones, ni ministerialista por ministerios, ni de costumbres, ni de modas, ni de nombres, ni de nada, sino la iglesia es cristiana, por decirlo así, porque Cristo habita en ella. La iglesia es la iglesia y punto, sin apellidos, sin apodos, sin cosas. Porque algunos decían, no, es que yo soy de Pedro. Claro, algunos decían, no, es que a mí me gusta el ministerio de Pedro porque él predica y se convierte en miles. El ministerio evangelístico de Pedro, poniéndolo así como una manera de ilustrar. No, yo soy de Pablo porque es que Pablo tiene los misterios, la sabiduría, la revelación de los misterios, entonces yo soy pablista. Y no, a mí me gusta Apolos, yo soy de Apolos porque Apolos diserta en ese nivel del griego, en ese nivel alto, culto, entonces yo soy apoliano. En cambio otros decían, no, yo no soy ni petrino, ni pablino, ni apoliano, yo soy de Cristo, pero solamente nosotros, más errado que los otros. Somos la iglesia de Cristo junto con todos los santos. Porque ya Dios está cansado de tanto problema y pelea entre los hijos, como niños que se hacen, perdónenme, pañales y que le dan problemas a sus padres. Inmadurez. Dios quiere llevarnos por su amor, amados, a sanar nuestros corazones y a madurar. Amén. El testimonio de Cristo en su iglesia. Amén. Y cada uno es responsable delante de Dios. Entonces Dios quiere. Ahora tú quieres. Porque Dios dijo, el que quiera ser mi discípulo. El que quiera. El que quiera venga y tome gratuitamente. O sea, tú quieres. Si tú quieres, Dios lo va a hacer. Si tú quieres, Dios lo hace. Dios no te va a obligar. Dios no te va a agarrar de las mechas ni de las orejas. No te va a dar un garrotazo para llevarte privado a donde tú no quieras. No, Dios te invita y te llama. Si tú quieres, Dios puede operar en tu vida y en mi vida. Y ojalá juntos podamos seguir al Señor de aquí en adelante. Y todo estorbo del maligno, diotrefiano, sea expulsado en el nombre de Jesús. Y sea reprendido, y cada uno verá qué es lo que hace. Pero yo quiero, junto con todos los santos, seguir al Señor. Y eso le pido al Señor, que me guarde mi corazón. Y yo sé que mis hermanos quieren lo mismo. Ojalá que sea así. Y toda cosa escondida sea alumbrada por la verdad, porque dice que el oscuro de las tinieblas será manifiesto. Aún Pablo dice, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo, porque vendrá el día, en el día del Señor, ahí será descubierto lo oculto de las tinieblas, hasta las intenciones. Por eso dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, porque es un asunto real, espiritual, vivo. Amén. Es un asunto nuestro, que nosotros no nos inventamos estar aquí y estar alabando al Señor, y estar invocando a Dios, estar leyendo su palabra. Eso lo puso Dios en nuestros corazones, y Dios lo ha planeado desde la eternidad. Amén. Que pongamos la atención a Dios. Amén, amados. Si no hemos sido bautizados ni en el nombre de Pablo, porque Pablo no murió por nosotros. No somos del ministerio viento viviente, ni nada de eso, nada. No somos del ministerio pablino, no, somos del ministerio del nuevo pacto. Somos hijos de Dios por la sangre del Cordero y por el Espíritu Santo de Dios. Ahí somos la iglesia. Y todos, independientemente de los ministerios o dones que el Señor nos dio, es para colaborar en el ministerio del nuevo pacto, de la justificación, del Espíritu, de la reconciliación, con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. De Cristo. Mi iglesia, dijo el Señor. Y para eso es el don de Dios. Amén. Pero hoy no voy a entrar mucho en esos detallitos de esas provisiones, de eso que ya hizo Dios a favor de la iglesia en algunos aspectos, a favor de la unidad de la iglesia, sino voy a leer primero la parte personal, porque nacemos de nuevo uno por uno, ¿verdad? Y ahí vamos siendo pegaditos como piedras vivas. Lo único es que cuando las piedras están todavía muy ásperas, tienen que ser llevadas a la cantera un tiempito y estar solitas mejor, para que no haga ruido en la casa de Dios, porque ese ruido escandaliza y entristece a Dios y al testimonio que Dios quiere demostrar a los principados y potestades en los lugares celestiales, porque dice el Señor que la sabiduría de Dios es manifestada
es mostrada a los príncipes y potestades en los lugares celestes por medio de la iglesia, conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, por el cual tenemos acceso con confianza. Amén. Es con confianza. Y ese es el propósito eterno de Dios, manifestar su sabiduría a través de la iglesia. Pero para eso debe ser administrada la palabra en el Espíritu del Señor, como el propio Señor vaya administrando a cada iglesia como Él quiere. ¿Amén? Para eso nuestros programas no valen, vale el programa de Dios, el del Espíritu. Entonces mira lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Aleluya. Quiero que vayamos a Isaías. Separemos acá esta frase: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Dice Isaías capítulo 1. Verso 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y nosotros decimos: bueno, Señor, vamos a estar a cuenta a ver cuánto te debo para pagarte. No podemos pagarle nada al Señor. Mira cómo el Señor quiere que estemos a cuenta, que conozcamos lo que Él nos ha dado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aleluya. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así lo dice el Señor. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice: si quisieres y oyeres. De nuevo la palabra querer. O sea, el Señor aquí no te va a obligar. Si tú quieres y oyes, porque el que no quiere no oye. Y bueno, y se queda sin su parte. Como dice el Señor en Hebreos 4. ¿Acaso no dice el Señor que muchos divagaron en el desierto 40 años y quedaron postrados en el desierto? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por no oír la palabra de Dios con ese ingrediente, con fe. ¿Qué es la fe? Es recibir. La fe es apreciar, es disfrutar. Es como un niño que se queda sorprendido por algo nuevo que antes no conocía y quiere recibirlo a sí mismo. Esa es la fe es recibir, confiar. Dice: si quisierais. Aquí el Señor dice: tú quieres, yo quiero, pero el Señor nunca va a querer que tú quieras a la fuerza, sino por amor. Amén. El mismo Señor no despertaba a su novia del sueño. Dice: no la hagas velar hasta que quiera. No, déjala que duerma, que esté ahí hasta que quiera. Porque el amor no es así. El amor es una correspondencia de la voluntad. Al ver el amor de Dios a favor nuestro. No es hacia despertar a la fuerza, no. Deja que duerma, que vele el amor hasta que quiera, que vele, que esté velando. Que duerma, perdón, que esté durmiendo hasta que quiera despertarse. Eso lo dice el Señor en Cantares a la Madre. No fuerza. Venga para acá que llegué, yo soy su esposo y vámonos a dar una vuelta, no. La deja descansar hasta que quiera. Ya cuando se despierte el amor, ahí cuando la persona le abre al Señor su vida, ahí es despertado el amor. Ahí Dios sí quiere. Algo voluntario. Así dice el Señor en Éxodo, cuando el Señor le dice por medio de Moisés al pueblo que le traigan todas las cosas para edificar la casa, todos los materiales. Dice que lo hagan voluntariamente. El Señor no estaba toda hora pidiendo y exigiendo, no. Esto es lo necesario. El que quiera voluntariamente traeréis esta ofrenda, que era el oro, la plata, los colores, los trapitos, todas las cosas, todas esas telas, que significa tener un significado espiritual en la edificación de la iglesia. Pero ahí el énfasis ahorita es voluntariamente, de corazón, así dice en Éxodo. Voluntariamente, de corazón. Dios quiere las cosas de manera voluntaria y de corazón, no por exigencia. No estar encima de la gente, no. Eso va a resultar en Ismael, hermano. Y Ismael fue la ayudita que Abraham le quería dar, dizque a Dios, solucionando las cosas, adelantándose y apresurándose a lo que Dios todavía no tenía como el tiempo. Hay que aprender esa lección espiritual, hermano. Dejar nuestros afanes, nuestras ansiedades, o si no, no somos pastoreados por Dios. Sara le dijo: no, rapidito, vaya con Agar y tenga su chino, para porque yo quiero tener un hijito.
Y después el problema que le trajo Ismaelito hasta el día de hoy es un problema para Israel, rodeado de ismaelitas. Gracias a Dios que hoy en día el Señor está salvando a muchos de esos ismaelitas. Pero no es la mayoría quiere la destrucción de Israel y la destrucción del pueblo cristiano. ¿De qué nació? Del apresuramiento de Abraham. El propio Señor Jesús decía, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no es mi tiempo. Le dijo a María, su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? No me estés afanando. ¿Sí? También los hermanos del Señor, porque después de que él nació, María y José ya después tuvieron 4 hijos y varias hijas. Y ellos le decían, ve, preséntate a Jerusalén a todo el mundo para que te conozcan y vean las obras que tú haces. No, todavía no es mi hora. Y ellos subieron, y ahí sí el Señor después sí subió cuando era la hora del Padre. De estar forzando las cosas. O a veces el Señor quiere que se preste un servicio, que se haga algo. Y nos quedamos ahí. Entonces hay que aprender la hora. Es muy importante la hora. Amén. No, todo se levanta a las 5 porque es que esa es la hora divina para levantarse. ¿Verdad? No, no es así. No es así. Debe ser una obra verdadera del Espíritu Santo en nuestra vida, amén. Las cosas de Dios vienen del Espíritu de Dios y son entendidas espiritualmente por el Espíritu de Dios. Ahí es donde empezamos a comprender a Dios en nuestro interior. Ese testimonio de Dios en nuestros espíritus es muy importante. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Aleluya. Y esa tierra, Canaán, nos habla de la plenitud de Cristo. Amén. Es la tierra que fluye leche y miel. Si tú quieres y oyes y aprecias y recibes con fe, Dios nos promete comer del bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Oye, por un lado qué precioso, pero por el otro también qué delicado. Bueno, gloria a Dios, porque Él nos ama. Dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Aleluya, ya Él nos limpia, nos ha limpiado en Cristo. Por eso el Señor le decía a Pablo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. ¿Eh? Si la persona ya ha sido limpiada por la sangre de Cristo, no podemos estar llamándolo de inmundo, ni de fuego extraño, ni nada. No, es un hijo de Dios, verdadero siervo, una sierva de Dios, que estamos en el proceso de aprendizaje. Y si la persona realmente está queriendo aprender del Señor, más bien colaboremos en espíritu, orando, intercediendo, y lo que el Señor permita a favor de esto. Pero no estorbemos a Dios. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La limpieza ya está dada. Cuando nos ponemos delante del Señor, Él ya aplica por su Espíritu esa limpieza de nuestra idolatría, de muchas cosas. Ya nosotros ya no adoramos esos mamarrachos ahí, esos dibujitos y esos muñequitos. No, pero el Señor nos limpia de nuestros ídolos para que se halle solamente un amor en nuestra vida, que es el Señor. El Señor nos tiene que enseñar. Os daré, y esto es clave, hermanos, os daré. Dios nos ha dado, amén. Dios no nos vende, ni nos arrienda, no nos alquila. Dios nos ha dado, nos ha regalado, amén. Eso es un don de Dios. Ahora tú debes tomarlo, oír, querer, oír y recibir. Ese es el nuevo pacto. Querer, Señor. Y ahí Dios te empieza a hablar. Y oyes y recibes. Y ahí comemos de la buena tierra. Gloria al Señor. Os daré corazón nuevo. Uy, hermanos. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque es que el corazón de antes era el viejo. El duro, hermanos. Corazón duro. Ese es el de Adán, pero el de Cristo es el corazón nuevo. El de Adán es el de las pedradas, ¿sí? El de las pedradas, el de los garrotazos. Pero el de Cristo, el del nuevo pacto, el de Cristo Jesús, es el corazón nuevo. Y el espíritu nuevo es porque estábamos muertos en delitos y pecados.
Y cuando recibimos el Señor, recibimos su Espíritu Santo y vivifica nuestro espíritu que estaba muerto y ahora es prendida esa llamita. Es vivificado nuestro espíritu por su Espíritu que está en nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Amén, amados. La base para todo lo que Dios quiere hacer y está haciendo está en el don de Dios. Bájate de ese taburete o de esa tarima del esfuerzo propio, de la justicia propia, de la maldad propia del corazón que es engañoso. Y siéntate con Cristo en lugares celestiales, o más bien permanece, ve tu posición sentado con Cristo descansando. Ahí es nuestra fortaleza y nuestra salvación, en quietud y en confianza, en descanso y en reposo. Amén. Gloria a Dios. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, porque el de piedra es insensible, ¿verdad? Hermanos, y el Señor, como ministro del nuevo pacto, nos hace sensibles al deseo del Señor, al toque del Espíritu de Dios y también al movimiento del Señor en su iglesia, de la necesidad espiritual de los santos. Y vamos a querer el remedio de Dios para levantar, para sanar, para cubrir la herida. Amén, para reparar. No para tirar pedradones. Si dicen esa palabra acá, pedradas. Con ese corazón de piedra. Dios no dijo apedreados los unos a los otros. No, eso era Moisés en las tablas de piedra. Ahora viene el Espíritu a sustentarnos en él. Amén. Pero la base es la fe. La base no es el esfuerzo propio, que el esfuerzo propio nos pone en esa piedra. Pero la fe nos hace permanecer, nos pone en Cristo, ahí donde el Padre ya nos puso. Por eso hoy dice el Señor, permanecer fundados y firmes en la fe. De la misma manera que le habéis recibido, permaneced en Él, dicen Colosenses. De la misma manera que le habéis recibido. ¿Cómo le recibimos? Por la fe. Ahora debemos permanecer en el recibir, en ese suministro constante, diario del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Allí donde somos aceitados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo. Amén. Que seamos aceitados, que no estemos tan ásperos como una lija, ¿no? Sino así, seamos aceitados por el Espíritu de Dios. O si no, somos muy lijosos, muy ásperos. Y al Señor las asperezas no les gusta, y esas asperezas las lleva a la cantera a ser moldeadas a piedrita, para que no se oiga ruido de hierro, de instrumentos de hierro en la casa de Dios. Por eso el Señor les permite ciertos aislamientos que son sanos, hermanos. No forcemos lo que Dios todavía está trabajando un poco hasta llegar a la hora de Dios. Amén. O si no, nos levantamos de ese Ismael y después va a ser un dolor de cabeza. Que no tomemos decisiones apresuradas. Consultemos y esperemos el testimonio del Señor que Dios mismo haga, vaya haciendo. Amén. Y confiamos que Él está haciendo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, porque primero tenía que vivificar nuestro espíritu para poner su espíritu. Amén. Ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, y ahí está la Trinidad, el Padre y el Hijo, lo que hablábamos al inicio. Ha puesto su espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo de Dios, en nuestro espíritu, esa unión matrimonial. Ahí está el misterio del matrimonio, la unión de Dios con su iglesia en espíritu, poniendo su espíritu. O sea que ya no estamos en la base del esfuerzo propio. Ahí en Gálatas sigue diciendo, si ya fue presentado Cristo claramente entre vosotros como crucificado, ya claramente, con todo lo que eso significa, lo que eso conlleva, lo que eso arrastra detrás de sí, el Señor en su obra en la cruz. Dice, ¿acaso aquel que os suministra, aquel es el Padre, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por el oír con fe o por las obras de la ley? Por el oír con fe, aleluya, hermano. Así es. Gloria a Dios. Él hace maravilla. Y esa mayor maravilla
es magnificar a Cristo en nuestra vida. Esa es la maravilla divina, porque no hay mayor maravilla que nuestro Señor. Lo demás, que es una maravilla su creación, es una demostración mínima de aquel maravilloso que hizo las maravillas, para que estemos centrados en Él, inclusive como los hijos de Sadoc. Cuando lean la historia de los hijos de Sadoc, más concentrados en el Señor del templo que en el propio templo. Esos tienen una promesa para el milenio. Aquellos que se ocupaban del propio Señor, del Santísimo, del lugar interno, donde estaba el testimonio de la gloria Shekinah de Dios, más que del templo mismo. El templo, hablando del templo espiritual, amén, que es la iglesia, más que eso, ocupados del propio Señor, como Moisés. Señor, tú eres mi porción. Los otros tienen cosas, pero tú eres mi porción, amén. Ahí, como dice el apóstol Pablo, ser hallados en Él. En Él. Dice entonces: y pondré dentro de vosotros, aleluya. El Señor dijo, ya no estará solamente con vosotros, sino en vosotros. Pondré en vosotros mi espíritu. Y mira, hasta subraye esto. Cuando confiamos en esas maravillas y el suministro del Espíritu y las maravillas que hace el Padre por su Espíritu en nosotros, ahí confiamos en eso. Dice, haré que andéis. Ahí nos hace andar en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. El Señor dijo, daré, pondré, quitaré lo de piedra y daré un corazón de carne. Ahora pondré y haré. Ay, aleluya. Y pondré. Amén. Lo que Él quita es lo de piedra, pero todo lo demás lo pone y lo ha dado. Amén. Pero, hermanos, la iglesia debe estar atenta a esto que hemos recibido en Cristo, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Amén. Para conocer al Señor verdaderamente. Primero conocerlo para luego ser colaboradores de Dios. Pero para ser colaboradores fieles de Dios debemos conocerle a Él y sus misterios, su palabra. Por revelación, como insistíamos ayer. Amén. De parte de Dios. Amén. Porque yo puedo traer aquí un montón de libros que hable, la revelación de Cristo, pero lo puedes leer y pasa por encima. Pero necesitamos que detrás de esa lectura, que si es de Cristo, aprovechémosla, pero claro, en la presencia de Dios. Señor, quiero entenderla. Voy a contar ya antes de terminar un caso. Una vez, un tiempo, le regalé un libro muy precioso a un hermano. El Señor puso en mi corazón regalarle un libro preciosísimo a un hermano. El hermano lo recibió contento. Después, como de un año, me volví a encontrar con ese hermano. Y estábamos con la iglesia donde él está. Y me llamó aparte, después de la reunión, de comer juntos y de estar conversando y ahí juntos. Me llamó afuera y me dijo, oye, hermano, ¿sabes que me siento tan mal? Y dije, ¿por qué? Porque ese libro que tú me regalaste, hermano, empecé a leerlo y no entendí nada. Porque habla cosas tan preciosas, hermano, pero gracias a Dios que él fue honesto con Dios. Y no pretendió y empezó a repetir a la iglesia las cosas. Yo, no, tranquilo, que es que el Señor trabaja con cada uno de una manera, un trabajo verdadero y genuino. Entonces no te preocupes. Más bien, sigue ahí con el Señor, no te afanes, porque el Señor conoce la realidad de cada uno, el corazón de cada uno. Pero ya después de un tiempo ya lo había leído, pero ya con entendimiento. ¿Ven? Antes entendía las letras, pero es que es muy diferente. Un conocimiento del Espíritu en nosotros, un conocimiento espiritual. Amén. Donde Dios opera sus realidades espirituales en nuestra vida. Entonces, por un lado está lo que Él nos limpió, nos quitó, que viene de la cruz de Cristo, porque en la cruz Él quitó todo eso malo, lo viejo, lo malo, introducido en la caída, ¿sí? Pero además ahora en el Espíritu de Cristo nos da todo lo nuevo. Amén. Entonces, por la hora no los quiero cansar tanto, quiero parar hoy por acá, quería avanzar un poquito más, pero esto fue una introducción de este pasaje, para luego entrar en unos detalles y el Señor nos concede después otra oportunidad. Amén. Por ahora démosle gracias al Señor. Y que el Señor sea consolando los corazones de la iglesia. Amén, Padre, porque tú eres el consolador y has enviado tu otro consolador. Tú eres Dios de toda consolación y de toda misericordia, Padre. Y también tu Hijo es el consolador y tu Espíritu Santo.
Gracias por el consuelo que tú das a tu iglesia, sabiendo que todo es un don de tu parte, que podemos confiar y en esa confianza, reposo y descanso, tú nos fortaleces y nos salvas. Gracias por la obra verdadera del Espíritu Santo en la iglesia, Señor, por lo que tú estás haciendo y quieres continuar trabajando, edificando en tu pueblo, Padre Celestial. En esta hora te adoramos y te exaltamos y ponemos nuestra vida a tus pies. Queremos poner también la salida de todas nuestras casas donde estamos, que tú nos has dado en estos días, Señor. Guarda nuestro sueño, podamos tener un sueño reparador. Mañana, si tú nos permites, confiando en ti, que tú nos guardes en la salida, a los bautismos, a la boda. Tú guardes todas las cosas, nos dé fortaleza y salud, sobre todo fortaleza en nuestro hombre interior, para estar atentos a ti, Señor. También guarda el vehículo, el clima, todas las cosas, Señor. Las ponemos delante de ti, las sometemos a tus pies, para que tú reines y gobiernes por tu gracia y por tu paz en nuestros corazones. Y sea la honra y la gloria, Padre Celestial, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Sea tu gloria en la iglesia por siempre. Aleluya. Amén, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.